Nuestro equipo está formado por Cristel Izquierdo, Adrián Montes, Juan Carlos Fernández y Víctor Campos. Nuestro tema es presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Esta definición nos ayuda a explicar mejor fenómenos donde la fuerza no es tan descriptiva. ¿Qué nos dolería más? ¿Que pisara nuestra mano con un tacón o con un zapato sin tacón? Obviamente nos dolería más ser pisados por el tacón, por lo que esta situación es un ejemplo donde no es suficiente describir la fuerza que actúa, la cual es el peso de la persona. Para poder comparar el dolor que sufriríamos, es necesario hablar de presión. La presión sería más grande con el tacón, pues el peso de la persona actúa en un área más pequeña. Siguiendo con la definición de presión, podemos observar que esta no solo se da en los sólidos, sino que también los fluidos pueden ejercer una fuerza sobre cierta área. Presión en los fluidos. En la mecánica de fluidos, el estudio de la presión es muy importante, pues esta define muchas características de los gases y líquidos. Encima de nuestros hombros se encuentra una capa de gases llamada atmósfera. Si la presión atmosférica de nuestro planeta fuera mayor, no podríamos sobrevivir, ya que nuestros órganos evolucionaron para funcionar a cierta presión. En la figura se puede observar a dos grupos de personas, unas que viven a mayor altura respecto al nivel del mar y otras que viven a menor altura. Las personas que viven a mayor altura tienen una menor cantidad de aire encima de sus hombros, por lo que la masa es menor y a su vez lo es la presión. Para entender mejor esta situación están las siguientes figuras. Aquí podemos observar la atmósfera. En la figura de la izquierda tenemos a la Tierra y a las capas de la atmósfera. Aquí se puede ver la forma de la atmósfera y el tamaño que tiene. Sin embargo, es un poco difícil de visualizar lo referente a la presión atmosférica. En la otra figura podemos ver que al haber gravedad tenemos un sentido de arriba y abajo, donde abajo está la superficie de la Tierra y encima de ella la atmósfera. Se observa la columna de gases, que con cierta masa ejercen un peso en nosotros. La atmósfera tiene aproximadamente 100 kilómetros de altura, una masa de 5.1 por 10 a la 18 kilogramos, y la Tierra tiene un área de 510.072.000 kilómetros cuadrados y una gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Para entender qué es la presión atmosférica, podemos analizarlo de la siguiente forma. Ya sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, por lo que es necesario encontrar la masa y el área donde se encuentra esta masa. La fuerza es igual a masa por gravedad, y la masa que usaremos en esta ecuación es la masa de la atmósfera, porque queremos ver cuál es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. La masa, como ya fue mencionada, es de 5.1 por 10 a la 18 kilogramos y la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos la fuerza. Ahora es necesario saber el área donde actúa la fuerza, y esta es el área de la Tierra. Después de hacer los cálculos, obtenemos que la presión atmosférica es igual a 101.325 kilopascales. Esta es la presión que sentimos todos los días y que pasa desapercibida. Sin embargo, esta presión se nota cuando vamos a lugares con altura diferente, porque nuestro cuerpo responde al cambio de presión. Para hablar de diferencias de presión es necesario conocer la siguiente nomenclatura: presión manométrica, presión absoluta, presión de vacío y presión atmosférica. La presión atmosférica ya la definimos como la presión que produce nuestra atmósfera sobre nosotros. Sin embargo, no todo nuestro planeta siente esa presión, debido a las diferencias de altura u otros fenómenos que ocurren en nuestro planeta. La presión exacta o real que se siente sobre cierto punto se llama presión absoluta. Sin embargo, esta presión absoluta generalmente es definida en referencia con la presión atmosférica. Esto es muy útil, ya que en realidad lo que nosotros sentimos como diferencia de presión
es cómo reacciona nuestro cuerpo ante ello. La presión absoluta puede ser mayor o menor que la presión atmosférica. Cuando la presión absoluta es menor que la presión atmosférica, se puede definir también una presión de vacío, que es solamente la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta. Cuando la presión absoluta es mayor que la presión atmosférica, se puede definir la presión manométrica, la cual es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Para aclarar mejor situación, tenemos estas dos fórmulas. Presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y la presión de vacío es igual a la presión atmosférica menos la presión absoluta. Es importante recordar que una presión solo tiene sentido cuando damos una referencia de altura o una referencia respecto a otra presión. Variación de la presión con la profundidad. Así como nosotros sentimos una presión debido al peso de la atmósfera sobre nosotros, un instrumento puede sentir cierta presión al ser colocado bajo cierto peso de un líquido. Si la densidad es constante en ese líquido, entonces la presión sobre algún punto depende de la altura de la columna de líquido sobre él. En la figura podemos observar a una persona nadando. Si nadamos con una diferencia de altura, o sea, si nadamos hacia abajo o hacia arriba, debemos de sentir un cambio de presión, debido a que la columna de fluido encima de nosotros es diferente. Por último, podemos mencionar la medición de la presión. Para medir la presión con respecto a otra presión, podemos usar la siguiente fórmula. Presión 2 es igual a presión 1 más ρGH. Rho es la densidad del fluido, G la gravedad y H la altura de la columna de líquido sobre él. Por ejemplo, si queremos medir la presión en un punto que se localice sobre la superficie de este vaso, no necesitamos realizar ningún cálculo, pues ya sabemos que al estar abierto a la atmósfera, este punto siente la presión atmosférica. Pero, por ejemplo, si queremos medir el punto A, tenemos que utilizar la fórmula mencionada, donde la presión 2, o sea, la presión del punto A, va a ser igual a la presión 1, la cual es la presión atmosférica, más ρGH. Rho la densidad de este fluido, G la gravedad y H va a ser la altura de diferencia entre la superficie y el punto que queremos calcular. Para comprobar si se entendieron los conceptos mencionados, es bueno analizar las siguientes preguntas. La primera es, ordena de mayor a menor los siguientes puntos, siendo mayor la presión y menor la presión. Aquí tenemos una columna del mismo líquido y en 0 metros sabemos que existe la presión atmosférica. Entonces podemos calcular A, B y C. Sabemos que A, como tiene una altura menor del líquido, va a ser menor, B va a ser intermedio y C va a ser mayor, por lo que la respuesta correcta es A. ¿Qué pasará si se agrega más agua? Aquí tenemos fijado el punto donde queremos calcular la presión. Este punto está a una distancia de 1 metro de una presión que ya sabemos, la cual es la presión atmosférica. Si agregamos más agua, quiere decir que la columna del líquido va a subir, por lo que la presión será mayor. La respuesta correcta es A. ¿Qué pasará si se agrega más agua, pero se remueve la misma cantidad? Si se agrega más agua, pero se remueve la misma cantidad, la altura del líquido se va a mantener igual, por lo que la presión se va a mantener igual. La respuesta correcta es C. ¿Qué pasará si el fluido se cambia a miel? Considerando que el fluido que tenemos aquí es agua, la cual tiene una densidad menor a la miel, la presión va a cambiar y se va a incrementar, debido a que si observamos la fórmula de presión ρGH, G se mantiene constante, la altura de la columna de líquido se mantiene constante, por lo que lo único que cambia es la ρ y cambia a una cantidad mayor. La respuesta correcta es A.
Podemos analizar los conceptos aprendidos anteriormente por medio de una simulación. En esta simulación podemos variar todos los parámetros que contempla la fórmula mencionada. Podemos variar la altura de la columna de líquido, la densidad del fluido y la gravedad. Primeramente, vamos a medir la presión sin el fluido, la cual, como hemos de esperar, es igual a la presión atmosférica, porque está abierta la atmósfera. Ahora vamos a agregar agua. Podemos medir la altura de esta columna. Vamos a tratar de que la altura de esta columna llegue a 2. Tenemos cierta altura de agua. Ahora vamos a medir la presión en el mismo punto que habíamos medido anteriormente. Como podemos ver, la presión aumentó. Ahora la presión es de 110.9 kilopascales, en comparación a la presión atmosférica, que es de 101. Este aumento de presión, como ya sabemos, es debido al aumento en la columna de líquido. En este experimento variamos la altura del líquido y dejamos constantes la densidad y la gravedad. Ahora vamos a dejar la altura constante y vamos a cambiar la densidad del fluido. Recuerden que la presión que medimos aquí era de 110 kilopascales. Entonces vamos a cambiar la densidad del fluido. Vamos a cambiar a miel, como mencionamos anteriormente, la cual tiene una densidad mayor. Su densidad es de 1418 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora vamos a medir la presión en el mismo punto que lo estábamos haciendo. La presión es de 114 kilopascales, lo cual es mayor que la anterior. Quiere decir que a mayor densidad de fluido, mayor presión. Ok, ya dejamos constante la altura de fluido y la gravedad y cambiamos la densidad. Ahora vamos a dejar constante los dos parámetros y cambiar la gravedad. Entonces regresamos el líquido a agua. Mantenemos constante la altura de la columna y cambiamos la gravedad. Vamos a poner una gravedad mayor. La gravedad ahora va a ser de 20 metros sobre segundo al cuadrado en comparación con 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora medimos la presión en el mismo punto y vemos que la presión es de 226 kilopascales. Quiere decir que la presión aumenta si aumenta la gravedad.